encontramos que el Señor les dijo que esperaran, que se quedaran un tiempo en Jerusalén hasta que recibieran la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Y ellos se quedaron allí esperando y estaban reunidos y vino el Espíritu Santo. La Biblia describe, dice que hubo un estruendo como de un viento recio. Era el Espíritu Santo viniendo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escuche bien, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo vino y los habitó. Y como aquel día, estoy repasando todo lo que dice y que ya hemos hablado en el libro de Hechos, y como aquel día había judíos, dije judíos, ¿usted qué me entendió? No, judíos. Había judíos que venían de todas las naciones, dice, que había bajo el cielo. Ese día había judíos de todas las naciones y de acuerdo a la nación donde ellos habían nacido, tenían su propia lengua, pero los que habían sido llenos del Espíritu Santo, todos eran locales, todos eran allí de Judá, de Jerusalén. Dice la palabra que comenzaron a hablar en diversas lenguas. Otra versión dice que comenzaron a hablar en diversos idiomas, podemos decirlo idiomas. Y escúchame bien, y cada uno de los que escuchaba hablar entendían lo que estaban hablando porque era en su propio idioma. Le escuchaban y le entendían lo que decían. Tanto así que se maravillaron. Bueno, y no son todos estos de acá, y mire que cada uno le oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua en que hemos nacido, decían ellos. Les oímos hablar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí entonces entendieron qué estaba pasando, aunque también habían otros que se burlaban y decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Pero mire, hermanos, ¿qué es lo que quiero dejar claro con esto? Que en el mismo instante que los creyentes recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a cumplir la comisión. Comenzaron a cumplir la tarea. ¿Cuál tarea? De predicar a Cristo. Porque predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Hermano, desde el momento en que usted fue convertido al Señor, usted recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Unos poquitos, otros, muchos no. Desde el mismo instante que creímos, fuimos sellados, fuimos llenos del Espíritu Santo, porque en ese mismo instante que creímos, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, inmediatamente también podemos testificar de Cristo, porque a eso fue que les mandó, a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el mismo instante que nosotros recibimos el Espíritu Santo, debemos comenzar también a cumplir la tarea de compartir quién es Cristo. Por eso, amados hermanos, con la llegada del Espíritu Santo, inmediatamente comenzó la predicación del Evangelio. Los fieles, los discípulos de ese momento, fueron obedientes en cumplir la tarea que Dios les había encomendado. Ahora, mis amados, hay que presentar a Cristo. ¿Usted quiere cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado o no? ¿Sí la quiere cumplir? Hermano, yo le voy a decir lo siguiente: si usted la quiere cumplir, hace bien, y si no la quiere cumplir, hermano, le toca. Si usted quiere, bien, y si no, le toca. Hola, ¿y eso quién lo impone? ¿Eso quién? ¿Cómo así que me toca? Me toca morirme, pero me toca predicar. Me toca. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si de buena gana lo hago, pues
pues voy bien. Y si no, igual. La comisión me ha sido entregada. Así que, ay de mí, dice en otro texto. Ay de mí. Y ese ay de mí no es de haber con H, es sin H. Ay, de lamento. De una exclamación, sí señor, de lamento. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. Porque el Señor nos ha entregado una comisión y es hablar de Cristo. Hay que presentar a Cristo para poder cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Hermano, en la Biblia hay muchos temas para tratar. En la Biblia hay muchos temas que debemos conocer. Hay muchos temas que debemos practicar. Pero el principal de todos los temas en la Biblia es Cristo. Y el principal tema que debemos tener claro es Cristo en nosotros. Y el principal tema que debemos enseñar es Cristo. Quizás alguien demande de nosotros qué es el diezmo. Nos pregunte qué es el diezmo, qué es el ayuno. Y siempre le preguntan, son esas cositas, ¿no? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el ayuno? Pero lo que sí debemos presentar muy bien claramente es a Cristo. Y si vemos que alguien necesita que se le amplíe un poco más, hay que ampliarle más acerca de Cristo. En el libro de los Hechos más adelante vamos a mirar un personaje que hablaba muy bien. Él era muy elocuente, él era poderoso en las Escrituras, era de espíritu fervoroso, tenía unas cualidades muy buenas. Y dos hermanos lo escucharon hablar. Y después que le escucharon hablar, lo llamaron aparte y le ampliaron un poco más todo el mensaje que él tenía que dar, porque él conocía solamente hasta el bautismo de Juan. Y de ahí en adelante le faltaba profundizar más respecto de quién. De Cristo precisamente. Entonces, hermanos, Cristo es el tema principal de las Escrituras y hay que presentar a Cristo, porque presentar a Cristo es el cumplimiento de nuestra tarea y es cuando veremos los resultados. Hechos capítulo 2. Capítulo 2 del versículo 22 en adelante. Dice el versículo 22, Pedro, quien se había puesto en pie hace un momento con los otros 11 y comenzó a hablarle a los varones judíos. Aquí en el versículo 22 dice varones israelitas. Varones israelitas. ¿Qué les dice? Oíd estas palabras. Varones israelitas, escúchenme lo que les voy a decir. Escúchenme. Él pidió atención para comenzar a hablar de quién. No para hablar de cualquier tema, sino para hablar de Cristo. Y le dice, varones israelitas, escúchenme por favor. En otra versión, préstenme atención. Jesús Nazareno. ¿Cómo comienza ahí entonces a presentarlo? Jesús Nazareno. ¿Cuál era el problema de los judíos? Jesús se le convirtió en un problema. Por eso el problema era Jesús. Y él comienza, Jesús Nazareno. Hermano, ¿sabe cuál es el problema de la humanidad hoy día? Jesús. Porque a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad hoy día? Jesús. Porque esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si para aquel entonces Jesús era el problema para ellos, hoy día también lo es. Usted va a empezar a hablar de Jesús y no falta el que se le incomode. Este es evangélico. Sí, ese es el problema. La gente no tiene empatía, el mundo no tiene empatía por Jesús, sino por el contrario. Tiene
apatía por Jesús. No tienes simpatía por Jesús. Tienes apatía por Jesús. Entonces Pedro le dice, Jesús Nazareno, y comienza a presentar. ¿Qué era Jesús Nazareno? Dice, varón aprobado. La pregunta es, ¿quién aprobó a ese varón? ¿Qué dice ahí la Escritura? Mire, invito para que los martes vengan a los estudios, ¿no? Porque mire, todas estas preguntas las respondemos, ¿no? Estas preguntas las respondemos. Jesús aprobado. Pero la pregunta es, ¿quién lo aprobó? ¿Poncio Pilato? ¿Los judíos? ¿Los líderes religiosos? ¿El sumo sacerdote? ¿Quién aprobó a Jesús? Usted mírelo ahí. Aprobado por Dios. Aprobado por Dios. El pueblo ya había visto quién era Cristo. Él había visto las obras de Cristo y que las obras de Cristo las reconocían. Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los fariseos, entre los judíos, un principal de los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que has venido de Dios? Porque es que nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire, era un varón aprobado. A ellos les constaba que era un varón aprobado por Dios, que habían visto el poder de Cristo. Aquella mujer se sintió descubierta cuando el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Dijeron los discípulos, Señor, ¿no ves cómo la gente te aprieta, te acosa y bueno, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Con eso le están diciendo, Señor, cualquiera te ha tocado. Pero él dijo, alguien me tocó. No me rozó, no me tropezó, no se tropezó conmigo, no se friccionó conmigo, sino alguien me tocó. Esa mujer sabía que si con tan solo tocar el borde del vestido del Señor, ¿qué pasaría? Iba a ser sana. ¿Y fue sana? Fue sana. A aquel hombre que produjo tanto revuelo aquel día, le dijo, tus pecados te son perdonados. A oídos y vista de todo el pueblo. Y ellos vieron que él era un varón aprobado por Dios, que es el único que podía, además de hacer todas esas obras milagrosas, también era el único que podía satisfacer la justicia divina. También lo supieron, que era el único que podía satisfacer la demanda de Dios. Porque todo lo que según la ley de Moisés hicieron para remisión de los pecados, tuvo que volverse a repetir una y otra vez. Dice el escritor a los Hebreos que la sangre de los toros, de los machos cabríos, nunca pudieron hacer perfectos a los que por ellos se acercaban. Pero Jesús, habiéndose ofrecido, ¿cuántas? Una sola vez, ha hecho perfectos a todos los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios. Dice Juan el Bautista cuando le ve venir hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, es el único que puede satisfacer la justicia de Dios. Y el escritor aquí de los Hechos, hablando precisamente, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Varón aprobado por Dios, acepto por Dios, el único que Dios acepta en sacrificio, el único que Dios acepta como mediador entre Dios
y los hombres, porque lo dice la palabra también, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, Jesucristo hombre. Hermanos, yo no sé, bueno, el juicio para todos es igual. Con el infierno es suficiente para todos los que hacen mal. Pero ayer precisamente, cuando escuchaba aquellas oraciones que elevan, que no son precisamente a Dios, decía yo, ¿quién les enseñó eso que es contrario a las Escrituras? ¿Qué condenación va a llevar el que inventó y enseñó y engañó a mucho pueblo, presentando a otros distintos a Jesús como el mediador, como el que puede interceder por nosotros, como el que puede pedir por nuestro perdón delante del Padre Celestial, cuando la Biblia dice que solamente es Jesús, porque Él es el varón aprobado, acepto por Dios, para que hiciera todas las obras de Dios a ojos del mundo y para que fuera el sacrificio perfecto, eficaz por el pecado del ser humano. Hermanos, ¿qué tenemos que presentar nosotros de Cristo? Eso, que Él es el varón aprobado por Dios, es al único que Dios acepta, y como es el varón aprobado por Dios, entonces Dios lo entregó. Cuando hablo de Dios me refiero al Padre. Como es varón aprobado por Dios, entonces Dios lo entregó. Dice la palabra, allí también puede mirar conmigo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, todos testigos. Versículo 23. A este varón aprobado, ¿qué hizo Dios? A este entregado. Ahora podemos decir, sí, claro, lo entregaron los judíos, pero antes que Judas lo entregara, porque Jesús le dice, ¿recuerdan las palabras de Jesús para Judas? Con un beso entregas al Hijo de Dios. Y podemos decir que Judas lo entregó. Ya le había dado señal. Al que yo bese, ese es, prenderle. Y Judas se acerca a Jesús. El momento que se viene acercando, Jesús le dice, ¿a qué vienes, amigo? Así le llamó, ¿a qué vienes, amigo? Y se acercó y le dijo, entre tanto que le besaba, salve, maestro. Eso era como un brindis, ¿no? Cuando uno brinda, ¿cómo dice? Salud. Eso es prácticamente lo que le está deseando. Salud, maestro. Salud, maestro. Porque la palabra salvación también se traduce salud. ¿Usted sabía eso? La palabra salvación se traduce salud. Entonces él llega y le besa. Salud, maestro. Salve, maestro. Salud, maestro. Y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y entonces él se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y podemos decir, Judas lo entregó. Los judíos lo entregaron, pidiendo que soltaran a Barrabás y que él fuera crucificado. Pero miren, hermanos, todo esto, lo de Judas, lo de los judíos, todo esto que ocurrió fue conforme, dice, fue conforme a las Escrituras. En otras palabras, nada tomó por sorpresa, ya todo estaba determinado. Mire usted lo que dice ahí, a este entregado por el determinado consejo de Dios. Ya eso se había determinado, se había decidido. ¿Dónde? En el cielo. De manera anticipada, por el determinado y anticipado, dice. Conocimiento de Dios. Dice, a este prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, ese Cristo
fue entregado, no por su propio pecado, sino por nuestros pecados. Porque en Él no hubo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice la palabra que cuando le maldecían, ¿qué hacía Él? Respondía con bendición. Que cuando le injuriaban, no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente, Cristo Jesús. En ese proceso de entrega y toda la injusticia que haya recibido Él, todo lo iba descargando, lo iba entregando al que juzga justamente. Que eso también es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Echar sobre Él todas nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tuvo cuidado de Jesús desde el momento que fue entregado hasta el momento que fue sepultado? Dios. Y aunque fue cruel lo que Él tuvo que vivir, pero Dios estuvo ahí teniendo cuidado de Él. ¿Por qué teniendo cuidado de Él? Porque entre las cosas donde vemos el cuidado de Dios con ese ser entregado, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y uno dirá, ¿cuidado de Dios? Cuando mire toda la crueldad con la que fue tratado. ¿Cuidado de Dios? Cuando igual murió. ¿Cuidado de Dios cuando Él mismo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuidado de Dios? Pues sí, cuidado de Dios. Porque es que todo eso tenía que suceder conforme a las Escrituras. Pero ahí está el cuidado de Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción, y el Padre no permitió que el Hijo viera corrupción, sino que al tercer día lo levantó conforme, dice. ¿Conforme a quién? Conforme a las Escrituras. Ya eso estaba determinado por el Señor. Amados, entregado por el Padre, por eso ocurrió todo esto. Y Él se entregó, dice la palabra, que Él se entregó a sí mismo por todos nosotros. Él se entregó. Y estas palabras siempre las repito, y hay algo que me encanta, algo que me gusta, y es que dice, yo pongo mi vida. Dice el Señor, ¿no? Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que de mí mismo yo pongo mi vida. Y luego, ¿qué dice? Y la vuelvo a tomar. Hermanos, la soberanía, la autonomía, el poder, la autosuficiencia de ese ser que se entregó, de ese Jesús, es el que tenemos que predicar. Ese Cristo que fue entregado y que se entregó a sí mismo para luego volver a tomar la vida y estar hoy a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Luego, en el versículo 36 podemos mirar, 33 al 36, podemos mirar qué más dice Pedro de ese Jesús, en la presentación de ese Jesús. Yo voy a decirlo así, de ese Jesús exitoso, de ese Jesús que triunfó, de ese Jesús que nos lleva también en triunfos. Dice, así que exaltado, dice, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro de Jesús? Primero, ¿qué fue? ¿Recuerdan? Lo primero que dije, ¿qué fue? Aprobado. Aprobado por Dios. Segundo, entregado. ¿Por quién? Por Dios, por el Padre. Y ahora, ¿qué dice? Exaltado. El triunfo. Por eso es que tenemos salvación, hermanos.
Por eso es que tenemos vida eterna. Porque fue aprobado todo lo que hizo, su sacrificio. Porque fue entregado para que muriera por nosotros y porque fue exaltado. Hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Qué maravilloso. Nuestro abogado. Abogado tenemos, Cristo exaltado. Hermanos, tenemos que hablar del Cristo que murió en la cruz y tenemos que hablar del Cristo que resucitó de la tumba y que está en el cielo. Hay que presentar a Cristo de manera completa. Pedro presentó a Cristo aquel día de manera completa. De ese Jesús que fue exaltado por la diestra del Padre, que fue elevado a la posición más alta. Dice la Escritura que recibió un nombre que es sobre todo nombre. La posición más elevada. Nombre que es sobre todo nombre. Ante quien toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, se postrará y le adorará. Ese es el Cristo exaltado, al que hay que anunciar. Aquel día, Pedro presentó a Jesús de esta manera y los resultados no se hicieron esperar. Versículos 41, por favor. Aunque podemos mirarlo desde el 37, pero yo quiero que pasemos al 41. Porque Pedro está hablando de Jesús aprobado, de Jesús entregado y de Jesús exaltado. Y cuando ellos oyeron esto, cuando ellos comprendieron la obra de Cristo, escúcheme bien, cuando ellos comprendieron la obra de Cristo, hubo resultados. Porque estamos hablando hoy de los resultados de la misión cumplida. Hubo resultados. ¿Qué resultado hubo aquel día? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. ¿A cuántos le predicó? No dice. ¿Pero qué cree usted? ¿Había más de 3,000? O mejor dicho, fue al 100%. Todos los que oyeron, todos se convirtieron. ¿Qué cree usted? No. Eso es como todo, hermanos. Eso es como todo. De la gente que oye, la conversión es un porcentaje bajo. De la gente que oye, la conversión es un porcentaje bajo. Pero se convirtieron como 3,000 personas, o sea que como cuántas habría. Especule todo lo que quiera. Aquí sí como que nos da permiso, especule todo lo que quiera, ¿no? Muchísima, muchísima, pero demasiado. Mucha gente. Pero aquel día, ¿cuántos se convirtieron? Como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Mire, hermanos, cuando Pedro hubo predicado a esas 3,000 personas, se les achicharró el corazón. Porque dice que ellos se compungieron de corazón. El martes que estuve hablando algo relacionado, les decía que la palabra compungir es que cuando Pedro habló, esa palabra que Pedro predicó, es como que les traspasó el corazón. Les traspasó el corazón. Y recordábamos también lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, si la palabra de Dios es viva y eficaz, pregunto, ¿usted tiene garantías de predicar? ¿Usted tiene garantías en la predicación? Mira, hermanos, no hay predicación que se pierda. No hay predicación que se pierda. Por allá invitaron a un predicador a una campaña
y no se convirtió ninguno. A la vista de los ojos, no se convirtió en ninguno. Y cuando le fueron a dar los costos de viáticos y todo para el predicador que había venido, pensaban, esta plática se perdió. Porque ellos querían ver resultados ahí. Pero hermanos, ninguna predicación, cualquier palabra que usted comparta con alguien, no se pierde, no se pierde. Ella hará la obra para lo cual fue enviada, dice la palabra. Isaías, ¿recuerdan allá? Dice que como la lluvia que desciende de los cielos sobre la tierra, cumple su propósito de mojar y hacer que produzca la semilla. Dice, así también será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará la obra para lo cual la envié. ¿Qué obra hará? ¿Qué obra hará? La que el Señor determinó. Y en unos la predicación trae justicia, pero a otros los deja también. ¿Cómo los deja? Bajo el juicio de Dios, porque ya oyó y la rehusó. Entonces, el que la oye y la recibe y la cree, tiene vida eterna. Pero el que la oye y hace trompas, diciendo, de eso tan bueno es imposible que den tanto. ¿Cómo es posible que con solo creer yo sea salvo? No creo. Pues no lo crea. El que la oye y no la recibe, pues esa palabra, ¿qué hará? ¿Qué hará esa palabra? Esa palabra lo condenará el día del juicio. Entonces pregunto, ¿se pierde la predicación? No. Jamás se perderá la predicación. Ella cumple el propósito. Ahora, hermano, yo sé la respuesta suya, pero le voy a hacer una pregunta. Cuando usted predica, ¿qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué anhela? Cuando usted comparte el evangelio, ¿usted qué anhela? ¿Qué espera? ¿Qué quiere usted? Yo sé que usted quiere lo mismo que yo. Que digan como estos 3,000 varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Que se arrepientan. Eso queremos. Que sean salvos de esta perversa generación en la cual vivimos. Eso queremos. Lo dice la Biblia. Arrepentidos. Y luego dice, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, aquel día, todos los que fueron tocados por la palabra, la recibieron, se convirtieron y se identificaron con Cristo. Hace un momento se dijo aquí que Cristo fue exhibido públicamente, ¿sí o no? ¿Se dijo aquí o no se dijo? ¿Recuerdan las palabras que lo dijo el hermano Jesús? Él fue exhibido públicamente, el Señor fue a la cruz a ojos de todo el mundo. Él no hizo nada oculto. Fue a ojos de todo el mundo. Cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? Estamos a ojos de todo el mundo. Cuando hemos hecho bautizos en lugares abiertos, porque a veces lo hacemos en lugares privados, ¿no? Que el lugar está para nosotros. Pero me ha llamado la atención cuando lo hacemos en lugares abiertos, que cuando vamos a bautizar, los hermanos se acercan y alrededor aparece más gente. ¿Cuál gente? La gente que no está con nosotros, que no es de la congregación,
que están de pronto por ahí, pero al ver lo que los evangélicos están haciendo, la curiosidad los lleva a ver cómo es que es eso. Y miran. ¿Sí ve que estamos a los ojos de todos los hombres? Y lo que hoy aprendíamos, una luz no se enciende y se pone debajo de una vasija, sino que se coloca en un lugar visible. Así también, ellos, el día que recibieron la palabra, que se convirtieron, se colocaron a la vista. Se colocaron a la vista de todo el mundo cuando se bautizaron. La pregunta es, ¿qué implicaba para ellos colocarse a la vista de todo el mundo? ¿Ah? ¿Qué implicaba para ellos? Hay un salmo mesiánico donde dice que le miraban y meneaban la cabeza. ¿Sí lo recuerda? Que meneaban la cabeza. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí lo ha leído? ¿Dónde está tu Dios? Burlándose. ¿Quién estuvo a la vista de todos y meneaban la cabeza? Y le preguntaban, si eres hijo de Dios. Bueno, no que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Sálvate a ti mismo. ¿Eso qué es? ¿Alabanzas? ¿Adoración? No. ¿Cómo? Oprobio, burla. Bueno, desciende de la cruz. No salvabas a otros. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y el que estaba allí, también crucificado, le dijo, bueno, si en verdad eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos. El otro le dijo, ni estando en la misma condición temes a Dios. A la verdad, nosotros merecemos estar aquí. Pero Él ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Y ya usted sabe cuál fue la respuesta del Señor. Ajá. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ellos se bautizaron, se expusieron a la muerte también, a la persecución y a la muerte por causa del Señor. Se expusieron, se identificaron con Cristo. Ahí están los resultados. Recibieron la palabra, recibieron a Cristo, se identificaron con Cristo y de ahí en adelante, a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias que tenían que vivir, ¿sabe qué hacían estos hermanos? Mírelo, ahí en el material está. El inciso C. El inciso C. Yo sé que ya estamos terminando, ¿no? ¿Qué dice? Perseveraban. Y podemos decirlo así en términos generales, ¿perseveraban en qué? En el Evangelio. En el texto bíblico dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que siempre enfatizamos en la cena del Señor, y en las oraciones. Igual perseveraban en el Evangelio, en todo lo que encierra el Evangelio. Hermanos, esos son los resultados. Hermano, el que usted sea perseverante en leer la palabra, en estudiar la palabra, el que usted sea perseverante en congregarse, que en usted esté el anhelo, la necesidad de congregarse, de amar y llevarse bien con todos los hermanos y participar en el desarrollo espiritual de la iglesia, porque cuando usted ora, participa en el desarrollo espiritual de la iglesia, ¿sabe qué es eso? Ese es el resultado de la misión cumplida de alguien que le habló a usted del Evangelio. ¿Quién le habló a usted del Evangelio? Porque me alegra por el que le habló a usted del Evangelio. Esa predicación no se perdió. Esas oraciones no se perdieron. Esa plática no se perdió. ¿Quién le habló a usted del Evangelio, Ariel? ¿Quién le habló a usted del Evangelio, César? ¿Quién le habló a usted del Evangelio, Luz Marina? ¿Quién le habló a usted del Evangelio, Cecilia?
Y así cada uno preguntemos, ¿quién me habló a mí del Evangelio? El hecho de que yo esté en los caminos del Señor, que esté aquí reunido, porque el congregarnos es una bendición grande, es fruto de haber cumplido la misión. Esa persona que le habló a usted del Evangelio cumplió la misión y usted es fruto de ese trabajo que hizo esa persona en su vida. Hermanos, con esperanza hay que sembrar. Escúcheme bien, con esperanza hay que sembrar. Y no se canse después de haber sembrado, de seguir asistiendo esa semilla que usted ha sembrado. No se canse, no retroceda, permanezca ahí. Algún día Dios llevará a buen fruto esa semilla que usted siembra. ¿Sabe de cuál semilla le estoy hablando? La semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio. Siembra el Evangelio. Y no piense que sembré y que ya. No, siga ahí. Siga ahí. Eso algún día dará frutos conforme a la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó. ¿Qué es regar? Seguir asistiendo con la palabra esa semilla que ha sido sembrada. Entonces, a esa persona que usted le habló del Evangelio una vez, sígalo haciendo. Sígale hablando, sígale insistiendo con la palabra. Que el resultado lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó. ¿Y qué dice Pablo? Pero el resultado lo ha dado Dios. Dios es el que hace que la palabra que nosotros predicamos dé frutos, dé resultados. Pero nosotros debemos hacer nuestra tarea: sembrar el Evangelio y seguir cultivando, seguir cuidando, seguir nutriendo esa palabra, esa vida en la cual hemos sembrado la palabra. Quizás usted pase años y años y años hablándole a alguien del Evangelio y nada, y cree usted que no pasa nada. No, hermano, insista. ¿Hasta cuándo? Se lo voy a decir así: insista hasta el final. Insista hasta el final. ¿Cuál es el final? No sé cuál es el final, pero usted insista hasta el final. Hermanos, el mandato cumplido, cuando usted y yo cumplimos el mandato, habrá resultados. Siempre habrá resultados, como ocurrió aquel día en la iglesia en Jerusalén. Amén. Yo quiero que hagamos una oración. Quiero que hagamos una oración en este momento. Le voy a decir por qué va a orar y usted comienza a orar. Uno, dele gracias a Dios por esa persona que, no sé, con esperanza o como por no dejar, sembró la palabra en usted y usted hoy es fruto de esa predicación. Porque a veces pasa así, ¿no? Predicamos con esperanza, otros no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahí, como por no dejar. Pero bueno, haya como haya sido, usted es fruto de esa predicación. Dé gracias a Dios por esa persona que le trajo el Evangelio. 2, vaya orando, dando gracias a Dios. Ya le diré por cuál es el otro motivo. Ore por alguien a quien usted ya le ha sembrado el Evangelio. Sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, quien quiera que sea, pero ya usted le sembró el Evangelio a alguien, ore por él y pídele al Señor que le permita a usted ser perseverante con esa persona. Y cómo no, que le permita a él, a esa persona, entender el mensaje de salvación. Ore. Y además, pidámosle al Señor que nos ayude cada día a cumplir la tarea que nos ha encomendado y a esperar en el fruto que Él dará. Señor, quiero agradecerte, Dios, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Señor, al haber permitido, Señor,
que tu palabra llegara a mis oídos. Gracias te doy, Señor, por haber usado a mis padres, Señor, para que desde temprana edad yo oyera el mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque también usaste, Señor, a nuestra abuela, quien insistía también con tu palabra y en oración para que todos oyéramos y recibiéramos tu palabra. Y gracias, Señor, por cada uno de los predicadores con quienes has impactado, Señor, mi vida a través de tu palabra. Gracias, Dios. Porque hoy esa palabra, Señor, que fue sembrada, ha dado frutos, ha dado resultados. Hoy te quiero rogar, Señor, que bendigas a mis padres y a esos pastores, Señor, que han sido mis enseñadores. También quiero, Señor, entre tantas personas que tengo en mi corazón, que tengo en mente, Señor, a quienes les he presentado, Señor, tu mensaje. Hoy quiero rogar, Señor, por una familia, por la familia Barriga Carrascal, Señor. Tú conoces, Señor, esta familia. Te ruego, bendito Dios, les concedas hacer un pare, Señor, en sus vidas y que puedan recibir tu palabra, Señor, y que puedan perseverar en ella para gloria de tu nombre, Señor. Ten misericordia de esta familia, oh Dios, y te quiero suplicar algo en mi favor, y es que me ayudes para que yo pueda aprovechar cada oportunidad, cada momento, Señor, y presentarte a ti, oh Dios, como ese varón aprobado, como ese varón entregado por todos nosotros y como ese varón exaltado en gloria. Y entonces, Señor, ocurre el milagro de que muchas personas más puedan recibir tu palabra y perseverar en ti todos los días hasta que tú le recibas también en tu presencia. Dios mío, gracias por el evangelio de nuestra salvación. Gracias, Señor, por hacernos también portadores de él y anunciarlo en uno y otro lugar. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice, Señor, también las congregaciones hijas. Bendice a cada predicador de esta congregación. Bendice, Señor, cada lugar donde estamos llevando tu palabra. Por favor, concédenos la dicha, la alegría de ver frutos para tu gloria y honra. En Cristo lo rogamos con acción de gracias. Amén y amén.